El día de hoy nos toca trabajar el tema de división política del Perú, ¿no? Asociándolo a la descentralización. Ujú. Bueno, si tomamos en cuenta esto, nosotros en la clase anterior hemos trabajado ya el tema de Perú, ¿se acuerdan? Hemos trabajado, ¿no? El tema de Perú, ujú, el territorio, hemos hablado de las fronteras, ujú. Hemos también señalado algunos tratados que nuestro país ha firmado con países vecinos para poder delimitar definitivamente las fronteras, ¿verdad? Ujú. Pero el día de hoy nos toca conocer cómo es que se ha dividido políticamente este territorio del Perú. El Perú, obviamente, como territorio, tiene una división. Hay una división de nuestro territorio y hay que conocerlo. Y también hay que entender qué cosa es la descentralización. Ujú. Veamos. En primer lugar, muchachos, cuando se habla de la división política del Perú, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay una ciencia que se encarga de estudiar justamente, ¿no?, lo referente al territorio, los estados, cómo se organizan estos territorios o cómo se dividen. A eso se llama geografía política. La geografía política es una rama de la geografía que se encarga justamente, de estudiar a los distintos estados, así como también las distintas instituciones de gobierno. Cuando yo hablo de instituciones de gobierno, estaríamos hablando, por ejemplo, del Congreso, los ministerios, ¿no?, el Poder Judicial, ¿no?, o los tribunales que conforman el Poder Judicial. Eso estaríamos viendo. Y bueno, la geografía política, la gran pregunta es, ¿no? ¿Y para qué estudia, ¿no?, al gobierno? ¿Para qué estudia también, ¿no?, a las instituciones políticas? ¿Cuál es su deber? Bueno, en realidad, lo que busca la geografía política es terminar organizando, ujú, un correcto aprovechamiento del espacio territorial de cada estado. Así es, aprovechar de forma correcta, ¿no?, los distintos espacios que poseen los estados. Bueno, podemos señalar nosotros lo siguiente. Sabemos muy bien, muchachos, que hay diversos tipos de estados. Si nosotros nos hacemos una pregunta, en primer lugar, ¿cuántos tipos de estados hay? A la mente de ustedes estará, por ejemplo, llegando, profe, nosotros somos una república, pero hay otros estados que son monarquías. Exacto, ¿no? Nuestro estado es una república, ujú, pero hay otros estados que son monarquías. Ahora, eh, hay dos tipos de monarquías. A ver, por aquí tengo una participación. Ujú. A ver, Espíritu dice, profe, Venezuela, Venezuela. Claro, Venezuela es otro estado, pero que tiene un sistema de gobierno eh, también republicano, solo que durante este periodo el país está pasando o la República de Venezuela está pasando por un gobierno llamado dictadura. Una dictadura. Una dictadura es cuando el gobernante se impone por la fuerza en el poder, ¿no? Y bueno, busca controlar el poder por mucho tiempo. Ese viene a ser justamente una dictadura. Y las dictaduras son típicas en las repúblicas. Ahora, como les decía, habían dos tipos de monarquías. ¿Cuáles son, chicos? La monarquía constitucional, como el caso inglés, y las monarquías absolutistas. ¿Cuál es la diferencia, profe? Una monarquía, chicos, absoluta, sí, una monarquía absoluta es aquella forma de gobierno en el que
todo el poder se encuentra en manos del rey. El poder del rey no tiene límites, chicos. Todo el poder del rey o todo el poder lo concentra en el rey. Esa es una monarquía de tipo absoluto. Ahora, existe algo que se llama obviamente monarquía constitucional. La monarquía constitucional, muchachos, es cuando el rey ejerce el poder, ujú, eh, pero eh, en realidad la figura de gobierno no es el rey, sino el primer ministro. Claro, en una monarquía constitucional, aparte del rey está el Congreso, existe el Congreso. Y el Congreso es quien elige al primer ministro, chicos. Así es. Y bueno, también tenemos el otro caso, ¿no? El tipo de gobierno republicano, chicos. ¿Cuándo hablamos de un gobierno republicano? Bueno, hablamos de un gobierno republicano en el caso nuestro, pero hay dos tipos de repúblicas. La república unitaria, también llamada centralista, como la nuestra, donde el país tiene una capital y esa capital se convierte en el centro de gobierno de todo el territorio. Pero también podemos hablar de una república federal, muchachos. Profe, ¿república federal? Sí. ¿Alguien sabe de un ejemplo de una república federal? Es donde existe un presidente que gobierna por un periodo, pero cada uno de los estados que integran el país son independientes, son autónomos. Muy bien, espíritu, claro. Ese es el claro ejemplo, por ejemplo, de este país, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos son una república de tipo federal. Ujú. Por ejemplo, ¿no? España sería una monarquía constitucional, ¿no? Y por ejemplo, Perú, ¿no? Chile, etcétera, serían gobiernos de tipo republicanos unitarios. Bueno, en realidad nosotros pensamos que solo existen estos dos tipos de estados, la república y la monarquía, y no es así, muchachos. Hay otras formas también de gobierno. Por ejemplo, existen, ¿no? Los dominios autónomos. Por ejemplo, está también el caso de los principados. Ujú. Si nos vamos al mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Existen los sultanatos. Existe, por ejemplo, el caso de un imperio. Existen los emiratos. Estos son en los árabes, por ejemplo. Los emiratos son provincias autónomas, provincias independientes, muchachos. Así es. Y bueno, también recuerda, si queremos analizar nosotros la forma de gobierno en nuestro país, para eso debemos señalar, ¿no? Lo que dice nuestra Constitución. La Constitución indica que el Perú es una república. Sí, mira, obviamente somos una república unitaria y una república democrática, ujú, social, independiente y soberana. Ojo, eso es lo que dice nuestra Constitución. Ahora, esta palabra es muy importante, ¿no? Una república democrática. ¿Por qué se dice que somos una república democrática? Porque nosotros no conformamos esto. Lamentablemente, países como Venezuela tienen, no conformamos una dictadura, chicos. ¿Ya? Se le llama República Democrática. Ujú. Se denomina así porque justamente, muchachos, el gobierno es ejercido, en este caso, por un presidente, que es elegido a través de un voto, a través de un sufragio, muchachos. Así es, profe, a través de un sufragio, sí, a través del voto o a través del sufragio se elige el presidente por un periodo de tiempo. En nuestro caso, chicos,
¿Cuántos años debe gobernar un presidente? En el caso actual de nuestro país. A ver, claro, muy bien, Fernández, muy bien, Espíritu, claro, 5 años, ¿no? Son 5 añitos, claro, claro, eso puede variar, ¿no? Dependiendo de lo que ordene o mande nuestra constitución política. Sí, hay que tener en cuenta eso. Ahora, por otro lado, también, chicos, es importante hablar de las características del Estado peruano. Características, sí. Según lo que dice el artículo 43 de nuestra Constitución Política, estamos hablando de la Constitución del año 93, ¿qué dice nuestra Constitución? Que el Estado es uno e indivisible. Sí, el Estado viene a ser uno e indivisible. No se divide, chicos. Ahora, también dice que su gobierno es unitario. Profe, una pregunta. ¿Qué significa esto de gobierno unitario? Unitario, muchachos, significa, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? No hay autonomía ujú, de los departamentos o en todo caso, ¿no? Nuestro país no está dividido en estados autónomos. Nuestro estado, nuestro país, posee un territorio dividido en departamentos, donde Lima es el departamento más importante. Ahora, por otro lado, también recuerden que nuestro estado es representativo, chicos. Ahora, ¿qué significa esto de representativo? Representativo significa que el pueblo elige a sus representantes en el gobierno. La pregunta, chicos, es, ¿cuáles son nuestros representantes en el gobierno? ¿Quiénes son los que participan junto con el presidente, ¿no? Sobre todo, se encargan de crear leyes. Claro, muy bien, excelente espíritu. Los congresistas, ¿no? Y bueno, sabemos que es descentralizado, o al menos esto es lo que busca hacer hoy en día nuestro país, descentralizado. Ya en la parte final de nuestra clase vamos a hablar de este término, ¿no? De descentralización. Ujú. Y bueno, recuerden, nuestro país, nuestro estado, se encuentra obviamente dirigido bajo el principio de separación de poderes. Profe, ¿qué significa esto de la separación de poderes? Ujú. La separación de poderes, chicos, es un principio que fue establecido por un filósofo francés llamado Montesquieu. Montesquieu decía que el poder no debe estar concentrado en una sola persona, que el poder debe estar separado, el poder debe estar dividido. Ujú. Y él hablaba justamente de la separación de poderes, muchachos. Sí, él hablaba de la separación de poderes. Justamente, ujú, eh, este tal Montesquieu, muchachos, decía lo siguiente: debe haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar, muchachos, nuestro país tiene esto. Entonces, efectivamente, ¿no? Somos un Estado que está regido según el principio de separación de poderes. Claro. Entonces, espero que no se te vaya a olvidar este dato. Muy bien. Sigamos. Por otro lado, chicos, también recuerda, la capital de la República peruana, en este caso, viene a ser la ciudad de Lima. Cuidado con esto, ¿ah? No vaya a ser que nos pregunten también cuál es la primera capital, ¿sí? Primera capital del Perú.
Lima fue fundada como capital por los españoles, recuerdo, mucho antes de ser una república, pero los españoles fundaron otra ciudad como capital antes que Lima. Muy bien, excelente, Marjorie, muy bien. Esa ciudad fue Jauja. Muy bien, espíritu. Claro, la ciudad viene a ser Jauja, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí, si nos preguntan, primera capital del Perú, Jauja. Pero si nos preguntan cuál es la capital de la República Peruana, entonces nuestra respuesta tiene que ser directamente Lima. Ujú. Pero por ahí también nos pueden preguntar esto, ¿cuál es la capital histórica del Perú? Bueno, la capital histórica, chicos, viene a ser la ciudad del Cusco. Ojo, no te olvides, Cusco es la capital histórica. ¿Por qué le llamamos capital histórica, chicos? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea del por qué le podríamos llamar capital histórica a Cusco? A ver, a ver. Ujú. Le podríamos llamar capital histórica porque los incas, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Tenían a Cusco como su capital. Entonces, históricamente, ¿no? Mucho antes de la existencia de nuestra república, pueblos andinos tenían justamente a Cusco como capital. Ahora hay que tener en cuenta también cuáles son los idiomas oficiales, ¿no? del Perú. Por ejemplo, el primer idioma oficial viene a ser el castellano. Claro, hay que tener en cuenta esto. Sí, un idioma oficial viene a ser justamente el castellano. Claro, también llamado español. Muy bien, excelente. Pero ese es el único idioma oficial, esa es la gran pregunta, chicos. Si en un examen te viene, ¿no? Ujú, marque cuántos idiomas oficiales tiene el Perú, ¿no? Nosotros no podemos decir que solo uno, no podemos decir que solo el español. Profe, entonces, según lo que dice nuestra constitución política actual, por cierto, chicos, ¿cuál es la constitución política actual? ¿La de qué año? ¿Alguien sabe? No, no es del 83, no. Muy bien, Fernández, sí, 93. Sí, es la del año 1993. Justamente, mira, aquí dice, ¿no? Mira, artículo 43, Constitución Política de Perú del año 93. Aquí igual 93, ¿no? Sí, ¿qué dice nuestra Constitución? Claro, la que estableció Fujimori. Muy bien, Espíritu. Ujú. Esta Constitución dice lo siguiente, ¿no? Son idiomas oficiales también el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Ojo con esto, ¿ah? También toma importancia a las otras lenguas aborígenes. Profe, ¿qué significa ese término aborigen? Que no entiendo. Aborigen significa lenguas nativas, chicos. Eso es lo que significa aborigen, ¿ya? Lenguas nativas. Espero que no se te vaya a olvidar ese dato. Por ahí está. Muy bien. Ahí tenemos nosotros entonces, ¿no? Las características de nuestro estado. Y bueno, después de haber tomado en cuenta esto, podemos hablar, muchachos, que nuestro estado, ¿no? Políticamente se encuentra dividido en, mira, 1874 distritos, 196 provincias, antes era 195. Actualmente Callao se ha adherido como una provincia también constitucional.
Y bueno, el Perú está dividido en 25 regiones. Profe, ¿y qué pasa si nos preguntan cuántos departamentos había? Bueno, es cierto, ¿no? El Perú está dividido en 24 departamentos. Ujú, y una provincia constitucional, solo que ahora, por una modificación de la Constitución, eh, a los departamentos se les da el nombre de regiones. Sí, ese es el nombre que va a tomar, regiones. Y justamente, pues, muy aparte de esto de las regiones, muy aparte de esto de las regiones, eh, también hay que tener presente que el Callao, siendo una provincia constitucional, es considerado como una región. Ahí está. Entonces, podemos poner también esta división de departamentos, ¿no? Ujú. ¿Cuántos departamentos entonces son? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a aprovechar este pequeño espacio. Podemos decir, ¿no? Que tenemos 24 departamentos. Ya, cuidado con esto. Sí, el Perú está dividido en 24 departamentos. Solo que actualmente, como les digo, ya no se está utilizando, ¿no? Mucho el término departamento, sino se utiliza el término de regiones. Eso es lo que normalmente se está utilizando ahora. Ujú. Ya. Ahora, sigamos avanzando, muchachos. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan cómo históricamente se ha logrado definir esta división, si hablamos de la parte del proceso histórico, ujú, recuerden esto. En 1910 se inició una lucha en América del Sur, no solamente en el Perú, sino en América del Sur, chicos, se inició toda una serie de lucha a favor de la independencia. Ujú. Recuerda, nosotros éramos, hasta ese momento todavía, éramos colonia de España. Sí, muchachos. Entonces, lo que se inició en 1910 fue todo el proceso, ¿no? De la independencia. ¿Cómo se inició? A través de la formación de juntas de gobierno. Ujú. Y más tarde, la independencia se proclamó a nivel nacional por San Martín, recuerda, ¿cuándo? El 28 de julio de 1821. Ujú. Por eso es que julio, chicos, es considerado como el mes de la patria, ¿verdad? Ahora, recuerden también lo siguiente. Después de las victorias de San Martín y consolidada la independencia en 1824 por Bolívar, recuerden que para que se logre la independencia, chicos, hubieron dos victorias militares que se dieron. En el caso de Junín, ujú, y en el caso de Ayacucho. Las dos batallas, batalla de Junín, batalla de Ayacucho. Tras las victorias en la batalla de Junín y Ayacucho, el libertador Bolívar dio inicio a la organización de nuestro país. Sí, dio inicio a la organización de nuestro país, chicos. Logrando retirarse del país en 1826. Así es. Claro, lo que pasa es que Bolívar, chicos, tuvo primero unas ideas panamericanistas. ¿Qué significa esto? Buscó unir toda América,
sí, bajo su mando, ¿ah? Toda América. Cuando yo digo toda América, no estoy refiriendo en realidad a toda América. Todos los territorios que habían sido dominados por España en América. Estamos incluyendo aquí, obviamente, México, todo lo que era el territorio de México. También estaríamos incluyendo aquí todo Centroamérica y los territorios que él había independizado junto a San Martín en Sudamérica. Lamentablemente, ese proyecto de integración americana que tuvo Bolívar fracasó y por eso tuvo que abandonar nuestro país en 1826. Una vez fracasado este proyecto, el Perú inicia una etapa independiente con muchas dificultades. La primera etapa justamente de nuestra vida independiente es la etapa del primer militarismo, un periodo caracterizado sobre todo por muchas luchas internas, ¿no? Por el surgimiento de caudillos militares o líderes. Así es, hasta, bueno, llegar a la actualidad, ¿no? Con una serie de presidentes que nos han terminado gobernando. Y bueno, si tuviéramos que hablar del sistema político actual, podríamos decir nosotros lo siguiente, ¿no? Nuestro sistema político, chicos, está organizado en base a nuestra constitución. Bueno, en la misma que ya sabemos, fue establecida en el año de 1993. Ujú, y fue promulgada el 31 de octubre de 1993 por el gobierno de ese entonces, ¿no? Presidente Alberto Fujimori Fujimori. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Si Fujimori fue el presidente en este contexto, ¿cómo es que Fujimori llegó a crear en realidad nuestra constitución el año 93? ¿Cómo la creó, muchachos? Muy bien, espíritu, claro. Primero terminó dando un golpe de Estado, ¿no? En el año 92. Ujú. Ese llamado o denominado autogolpe de Estado. Claro, ese es el llamado o denominado autogolpe de Estado. Y lo que hizo, terminó disolviendo el Congreso y otras instituciones de poder. Luego convocó un Congreso aliado y organizó el Congreso Constituyente. Claro, institución que tenía como objetivo elaborar una nueva constitución. Constitución que fue aprobada por el pueblo, sí, mediante un acto llamado referéndum, muchachos. La constitución actual fue aprobada por el pueblo mediante un referéndum. ¿Ya? No hay que olvidarnos de esta parte. Y bueno, por otro lado, también hay que señalar, muchachos, que según nuestra constitución, la capital de nuestra república, hemos dicho que viene a ser Lima, ¿no? Ujú. Lima se ubica como ciudad en el departamento del mismo nombre. Y bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente. El sistema de gobierno de nuestro estado se divide en tres poderes. Claro, recuerden que estaba regido en base a la división de poderes, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran esos poderes, chicos? Ujú. Montesquieu termina planteando esta idea de la división de poderes. Sostiene que los estados deben organizarse tomando en cuenta tres poderes. ¿Cuáles son? Muy bien, Vanessa, excelente, claro. El ejecutivo, el legislativo y obviamente el poder ejecutivo, claro. Ujú, muy bien. Ahora,
Justamente analicemos cada uno de estos poderes. Primero vamos a hablar del poder ejecutivo. Es importante que ustedes tengan en cuenta, chicos, que el poder ejecutivo es ejercido en este caso por el presidente de la República. Claro, a quien se elige obviamente mediante un sufragio, ujú, por un periodo de ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo? Claro, son 5 años. Muy bien, excelente, excelente, chicos. Muy bien, Espíritu, muy bien, Fernández. Claro. Y pero recuerden también el Poder Ejecutivo está representado en el Consejo de Ministros. Ujú. Claro, los ministros también forman parte de este Poder Ejecutivo. La gran pregunta sería, chicos, la gran pregunta sería la siguiente. ¿Y quién elige a los ministros? ¿También nosotros? ¿A través de sufragio? ¿También? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Quién elige a los ministros? Muy bien, excelente, Rafael, claro. Los ministros, chicos, son elegidos, ¿no? Es un cargo de confianza. Son nombrados como ministros por el presidente de la República. Es el presidente quien nombra a los ministros. Bueno, por otro lado también, ujú, de repente ustedes han visto que las últimas semanas, ¿no? Bueno, en este último año han ido cambiando ministros, ¿no? Ujú. Claro, de repente por ahí, ¿no? Podemos hacer una pregunta. ¿Cuál fue el último ministro en ser nombrado por el presidente, ¿no? Castillo? ¿Estaba atentos o no a la noticia, chicos? Porque ayer juramentó, ujú, Mariano González en el cargo de ministro del Interior. Ayer, nada más. Profe, ¿en serio? Sí, ayer, muchachos. Así es. Bueno, también es importante que nosotros recordemos el llamado poder legislativo, muchachos. Sí, la gran pregunta sería, ¿quiénes conforman el poder legislativo en el Perú? Muy bien, excelente, Fernández. Claro que sí, el poder legislativo está representado en los congresistas. Bueno, en realidad la institución que representa el poder legislativo es el Congreso. Ahora, nuestro Congreso, a diferencia de otros congresos en el mundo, es un Congreso unicameral. Profe, eso nunca he entendido. Eso significa, chicos, que nuestro Congreso está constituido, está conformado, ¿no? Solo por una Cámara de funcionarios, en este caso, la Cámara de los Congresistas. Ujú. Antes del autogolpe de Estado, por ejemplo, que Fujimori dio, nuestro Congreso era bicameral. Bicameral, profe, ¿sí? Existían dos cámaras, muchachos. Por un lado estaban los senadores y por otro lado estaban los diputados. Ujú. Los senadores eran aquellos que se encargaban de crear leyes, creaban leyes, muchachos. Y los diputados son aquellos que terminaban aprobando las leyes creadas por los senadores.
Ujú. Bueno, el día de hoy en nuestro Congreso no hay ni senadores ni diputados. Nuestro Congreso solo tiene un funcionario. ¿Cuál es ese funcionario, muchachos? Los congresistas. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿cuántos congresistas son? Ujú. A ver, ¿cuántos son? Muy bien. A ver. Muy bien, espíritu, claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien, Cruz. Claro, Huarcaya, muy bien. No, no son 120, ¿ah? Ujú. Cuando se hace cuando se ejecuta la Constitución, son 120. Ujú. Luego de algunos años se hace una reforma para ampliar el número de congresistas. Son 130 actualmente, ¿no? Muy bien, espíritu. Ujú. Ya está. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el otro poder que nos falta ver? A ver, ya hemos visto dos. ¿Cuál es el tercer poder? Claro, muy bien, Huarcaya, muy bien. Muy bien, Fernández. El poder judicial. Muy bien, Caicho, excelente. Ahora, ¿cómo está conformado nuestro poder judicial? Eso es importante tenerlo en cuenta. El poder judicial, en realidad, muchachos, en nuestro país, nuestro poder judicial, ujú, está conformado por varias instituciones, varios funcionarios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por un lado la Corte Suprema de Justicia. Profe, Corte Suprema, sí, la Corte Suprema de Justicia, chicos. Aquella que tiene como sede, o se encuentra, o tiene, posee como sede, la ciudad de Lima, ¿sí? Así es, sede está en Lima. ¿Y cómo se llaman a los jueces que conforman esta Corte Suprema? A esto se les llama, chicos, los jueces supremos, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto, a eso se le llama jueces supremos. Y bueno, también tenemos el caso, ¿no?, de las Cortes Superiores. Profe, las Cortes Superiores, sí. Estas Cortes Superiores son aquellas que ejercen a nivel de los departamentos, muchachos. Sí, ellos ejercen cierto poder a nivel de los departamentos. Y bueno, por otro lado, también tenemos los jueces de primera instancia. Profe, jueces de primera instancia, sí, los jueces de primera instancia, chicos. Ujú. Ellos son los que ejercen justicia, ¿no? Así como también ejercen jurisprudencia a nivel de las ciudades, ¿no?, de capital de provincia. Ujú. Profe, capital de provincia, sí. Ya vamos a hablar de qué me refiero con capital de provincia. Entonces tenemos, ¿no?, en la parte superior la Corte Suprema, debajo está la Corte Superior, debajo están, ¿no?, los jueces especializados, los juzgados de mixtos, los juzgados de paz, los juzgados de paz de entrada y los juzgados de paz al final. Así están. Pero bueno, simplemente es acordarnos, por ejemplo, dónde ejerce función la Corte Suprema en todo el país, ¿no? La Corte Superior en cada uno de los departamentos hay una Corte Superior. Y bueno, por otro lado también, muchachos, es importante, ¿no?, tener en cuenta, por ejemplo, ¿no?, cuáles son las autoridades de los departamentos. ¿Cuáles serán las autoridades, ¿no?, en el caso de los departamentos, muchachos?
tuviéramos que decir, ¿no? En cada departamento, ¿cómo se llama la autoridad? Bueno, por ejemplo, vamos a mencionar aquí, miren, aquí está, justamente en rojo. En cada departamento, la autoridad viene a ser el prefecto. Sí, esa es la autoridad, muchachos, el prefecto. Por otro lado, también tenemos los subprefectos. Ellos son los que ejercen el gobierno, ¿dónde? No en departamentos, sino en las provincias. Profe, y en los distritos, los gobernadores. ¿Sí? Recuerden, estas son las autoridades de los departamentos. Ujú. Profe, una pregunta, ¿y quién los termina nombrando? Bueno, estos son nombrados, chicos, por el poder ejecutivo, o sea, por el presidente o los ministros. Ellos son los que nombran esto. ¿Mm? Bueno, por otro lado, también tenemos el caso de los gobiernos locales, muchachos. Profe, ¿cómo que gobiernos locales? Sí, muchachos. Cuando hablamos de gobiernos locales, ujú, tendríamos aquí, por ejemplo, los alcaldes provinciales, así como también los alcaldes distritales, que se encuentran aquí. Profe, ¿quién nos termina nombrando? Bueno, recuerden que al igual que con los congresistas y el presidente, los alcaldes provinciales y distritales son elegidos a través de algo que se llama sufragio universal. Ahora, la pregunta es, si el cargo de presidente, chicos, tiene una duración de 5 años, ¿cuánto tiempo dura la gestión de un alcalde? ¿Cuánto? Muy bien, Fernández. Excelente, claro. Son 3 añitos nada más. Muy bien, Rafael. 3 años. ¿Cuándo nos toca llevar en el Perú, por ejemplo, que se desarrolle nuevamente una elección de alcaldes, chicos? ¿En qué año? La siguiente elección de alcaldes, ¿en qué año se va a dar? A ver, ¿sabes eso? No. Este año, chicos. Este año. Ahora, veamos por aquí. Hablemos del territorio, muchachos. ¿Qué viene a ser el territorio? Recuerden que el territorio ujú, se entiende como el espacio geográfico donde se establece, se asienta cierta población. Ahora hay que tener en cuenta que el gobierno es el encargado de ejercer cierta autoridad en el territorio. Para eso, el gobierno cuenta con leyes. Estas leyes únicamente van a tener vigencia, chicos, al interior de ese territorio. Y bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos, que el territorio peruano está conformado por el espacio terrestre. No te vayas a olvidar de esto, ¿sí? El territorio peruano está conformado por el espacio terrestre. Profe, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del suelo, claro, del suelo, también de los ríos, por ejemplo, los lagos, están dentro de nuestro territorio. Ujú. Pero también, ¿qué dice nuestra Constitución? El territorio está conformado por el subsuelo, chicos. Sí, por el subsuelo. Por lo tanto, ¿qué pasa si en el subsuelo de nuestro territorio se encuentra petróleo o en todo caso se encuentran algunos restos de culturas prehispánicas? Esos restos arqueológicos y el petróleo, chicos, ¿a quién le correspondería?
¿Quién sería el dueño de eso? A ver, ¿quién sería el dueño de esto? El Estado. Claro, es el Estado, ¿no? Bueno, el Estado ejerce algo que se llama soberanía sobre esto. El Estado es el único que puede, por ejemplo, eh, administrar esos bienes. Profe, pero si está debajo de mi casa encuentro petróleo. No, chicos. Así debajo de tu casa encuentres petróleo, encuentres unos guacos, textiles, piezas de orfebrería, ¿no? Eso le pertenece al Estado. No, no, el Estado no te lo compra. Profe, entonces, ¿sabe lo que es el Estado? A través de un proceso judicial te enajena, te quita eso. Así es. Porque eso lo administra el Estado. Profe, pero ¿y si es un yacimiento de petróleo? Entonces, si yo estoy ahí viviendo ahí, bueno, ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? El Estado puede expropiar tu casa. Al final, la idea es que el Estado te reubique, ¿no? En otro lugar. Así es. Y bueno, el Estado también es el único que puede dar a concesión estos territorios, estos espacios. Claro, excelente espíritu, muy bien. Y bueno, también recuerden que el territorio peruano está constituido por todo el espacio aéreo y el espacio marítimo existente. Hablando de espacio marítimo, ¿cuánto era nuestro espacio marítimo, chicos? Lo habíamos señalado en la última clase, ¿te acuerdas? ¿De cuánto estábamos hablando como espacio marítimo? ¿Cuánto era la extensión de nuestro mar? Muy bien, Fernández, excelente. Desde el litoral, desde las costas, ¿no? Hasta las 200 millas, claro. Eso fue establecido por el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Durante su gobierno se estableció la soberanía peruana sobre las 200 millas. Bueno, recuerda que cuando hablamos de espacio aéreo, no solamente es el espacio aéreo que cubre el territorio, o sea, los ríos, los lagos, el suelo, no, sino también es el espacio aéreo que cubre nuestro mar, ¿entiendes? Todo el espacio aéreo que cubre nuestro mar también es parte de nuestro territorio, o sea, el Estado en esa zona tiene que ejercer soberanía. Profe, ¿qué es soberanía? La soberanía viene a ser la cualidad o la potestad que tiene el Estado para impartir las leyes e incluso tomar obviamente decisiones. Y bueno, ahora por otro lado, chicos, también es importante hablar de la llamada frontera. Profe, frontera, sí. Recuerda, también se le conoce como límites fronterizos. Estos se establecen obviamente solo con países. Ojo, ojo con esto, los límites fronterizos solamente se pueden establecer, ¿no? Con otros países. Profe, con otros países, claro. Recordando esto, chicos, miren este mapa. Ujú. Esas zonas de color celeste, por ejemplo, están aquí. Esa zona de color roja, de color amarilla, de color verde, ¿no? Y esta de color, ¿no? Rosado. ¿Qué nos está mostrando, chicos? ¿Se acuerdan? Este mapa ya era muy conocido antes. Lo hemos visto antes, lo hemos visto. ¿Qué nos muestra? Claro, muy bien. Los antiguos territorios del Perú, ¿no? Los territorios que fuimos perdiendo. Muy bien, Huarcayo.
Muy bien, Rafael. Excelente. Por ahí también Fernández. Muy bien, espíritu. Ujú, claro. Bueno, por eso recuerda, a ver, la zona de color celeste es el territorio que nosotros perdimos y que actualmente pertenece a qué país. A ver, ¿a qué país pertenecerá ese territorio hoy en día? Sí, actualmente. Eso se lo entregamos al Ecuador, muchachos. Zona de color celeste. Y bueno, por cierto, hay que tener en cuenta que con Ecuador es el país que hemos tenido la mayor cantidad de conflictos. Profe, la mayor cantidad de conflictos, sí, la mayor cantidad de conflictos, chicos. Los hemos tenido justamente con el Ecuador. Ujú. Ahora, la zona de color rojo, obviamente, son los territorios muy bien, espíritu, que nosotros entregamos, cedimos al país de Colombia. Así es. Son territorios que hemos cedido a Colombia. ¿A través de qué tratado? ¿Te acuerdas? Tratado Salomón Lozano. Profe, ¿y el tratado con el cual cedimos esos territorios al Ecuador? Ah, se llama Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Sí, Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Así es, muchachos. Muy bien, ¿ah? Profe, una pregunta. Y por ejemplo, los territorios de color amarillo, ah, esos son los que hemos cedido nosotros, muchachos. ¿A qué país? ¿Te acuerdas? Esos son los que entregamos nosotros. Muy bien, claro. Eso es lo que hemos tenido nosotros que entregar. País de Brasil. Muy bien. Muy bien, Cruz. Excelente. Muy bien. Por ahí también. Excelente espíritu. Profe, lo de color verde. Ah, interesante. Esta zona de color verde, muchachos, podría ser engañoso, ¿no? Podrías tú creer, ¿no? Que estos son los territorios que hemos entregado, por ejemplo, al Brasil, pero no, no es así. Esos son los territorios que entregamos a qué país? A Bolivia, ¿sí? Son los territorios cedidos a Bolivia. Ujú. Claro, y también obviamente hay un límite en el lago que compartimos con ellos. ¿Cómo se llama ese lago que compartimos con ellos, chicos? Titicaca, ¿sí o no? Claro. Hay un tratado con el cual se llaman los límites con Bolivia. Se llama Tratado Polo Bustamante. Así es, Tratado Polo Bustamante. Y obviamente el tratado con el cual se le entregó también esta gran cantidad de territorios al Brasil fue el Tratado Velarde Río Branco. En este resumen, chicos, que está en el intranet, he colocado los tratados que vimos la semana anterior, ¿no? Para que vayas a ir tomando nota, ¿no? Para que vayas anotando. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿y esta zona de color rosado, chicos? ¿Qué es esto? Estos son los territorios que hemos cedido, muchachos, claro, mediante el Tratado de Ancón y mediante el Tratado de Lima, sobre todo, se pone fin a esto. Claro, porque si tú dijeras Ancón,
Y está bien, ¿ah? El Tratado de Ancón, muchachos, pone pone fin al problema, a la guerra del Pacífico. Pero le cedimos nosotros Tarapacá, Arica y Tacna a Chile. O sea, si eh, le cedimos más territorios, o sea, incluso Tacna, o sea, todo está aquí. Pero aquí nos damos cuenta que Tacna está dentro de nuestro territorio. ¿Eso qué significa? Que eso no es el Tratado de Ancón, pues. Es el tratado que pone fin al plebiscito en Tacna y Arica. Se llama Tratado de Lima, llamado también Tratado Radagamio. Sí, se llama Tratado Radagamio Figueroa. Ujú, así es. Tratado Radagamio Figueroa. Muy bien. Claro, en ese tratado se establece el plebiscito y la mayor parte de los habitantes de Tacna, ¿qué es lo que hacen? Eligen que Tacna regrese al Perú, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasó con los habitantes o la mayoría de habitantes de Arica, chicos? ¿Qué eligieron ellos? Claro, quedarse en Chile, ¿no? Profe, ¿y Tarapacá? Bueno, Tarapacá, muchachos. Tarapacá fue entregado con el Tratado de Ancón a perpetuidad, ¿sí? A perpetuidad a Chile. Así es. Claro, por el salitre, muy bien. Y bueno, ahora hablemos de los recursos naturales, pues, muchachos. Profe, los recursos, o bueno, en este caso las fronteras naturales, porque una frontera, chicos, puede ser de dos tipos. Podemos hablar de fronteras naturales o estratégicas, o en todo caso de fronteras artificiales. A ver, cuando hablamos nosotros, muchachos, de fronteras naturales, o en todo caso estratégicas, son aquellas que están delimitadas por accidentes geográficos. Profe, ¿cómo que accidentes geográficos? Claro, muchachos. Por ejemplo, entre dos países pueden haber accidentes geográficos. Por ejemplo, los océanos son un tipo, ¿no?, de accidentes geográficos. Podemos hablar también de ríos, podemos hablar también de lagos, sí, ríos, lagos, por ahí una cordillera tal vez, ¿no? Todos esos vienen a ser fronteras naturales. Ya, espero que no se te vaya a olvidar ese dato. Ujú. Tenemos un ejemplo claro ante esto, ¿no? Miren, el caso del río Putumayo, por ejemplo. El río Putumayo, chicos, es un río fronterizo entre Perú y Colombia. Sí, es un río que se encuentra justamente en la frontera entre Perú y Colombia. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué tratado es el que puso fin a estos problemas y selló la frontera con Colombia a partir de este río llamado Putumayo? Chicos, sería nuevamente el Tratado Salomón-Lozano. Ujú, Salomón-Lozano. Muy bien, Rafael. Excelente. Ahí está, les he dejado un cuadrito con los tratados, tranquilos, para que conozcas. Vamos, recuerda que casi todos los tratados fueron firmados también, o sea, todos los tratados limítrofes, chicos, fueron firmados también durante qué gobierno, ¿te acuerdas? ¿Durante el gobierno de qué personaje? Muy bien, espíritu, claro. Durante el gobierno del presidente Augusto Bernardino Leguía. Mayor donador de territorio, muy bien. Ahí está, bonito nombre, nada. Muy bien, excelente.
Claro, y muy bien. Si nos ponemos a pensar, muchachos, nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos por ahí un acuerdo fronterizo, ¿no? También los acuerdos fronterizos se establecen en base a tratados. Profe, en base a tratados, claro, muchachos, en base a tratados. Por ejemplo, nos pueden preguntar a nosotros, ¿cómo se llama el tratado? ¿Mm? Que estableció, por ejemplo, la frontera con Chile, ya sabemos, Tratado de Lima, que se establece los límites entre Perú y Chile. Para eso se colocan hitos. Los hitos son en todo caso líneas geodésicas, chicos. Líneas imaginarias que sirven para delimitar las fronteras entre dos países. Así es. Muy bien. Bueno, por otro lado, veamos por aquí. Tenemos, muchachos, también los departamentos del Perú. Ahí está. Y bueno, por último, debemos ver también, muchachos, el proceso de descentralización. Descentralización, sí. Tenemos que ver el proceso de descentralización, chicos. Veamos esto. La descentralización es un proceso bastante constante, podemos decir que es permanente, y que busca desarrollar de forma integral el país. Así es. Profe, ¿y esto está avalado por nuestra Constitución? Sí, claro que sí, muchachos. La descentralización está respaldado por nuestra Constitución, claro. Nuestra Constitución, por ejemplo, señala lo siguiente. El territorio peruano se encuentra dividido en regiones. Claro, también recuerda en subregiones, provincias y distritos. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Así es, muchachos. Regiones, provincias y distritos. Profe, una pregunta. Entonces, podemos decir que esto se establece en base a la política descentralizada. Sí, vamos a ver por aquí. La idea de la descentralización es justamente que las funciones políticas para administrar el país se desarrollen de forma adecuada. Veamos esto, muchachos, veamos esto. En la actualidad, por ejemplo, se ha venido implementando un proceso llamado regionalización. La regionalización, muchachos, viene a ser lo siguiente. Es el proceso a través del cual se busca terminar, se busca poner fin con esto, con la idea del centralismo limeño. ¿No? Debemos dejar de pensar de que Lima es el centro del Perú, que Lima es el departamento principal, ¿no? Que Lima toma las decisiones, por ejemplo, en todo el país. Ya que recuerda, esto es un fenómeno negativo. Señalar que un departamento va antes que otros, ¿no? Eso es un fenómeno negativo, chicos. Para poder lograr un desarrollo de nuestro país, ¿no? Es necesario que se creen instituciones, que se creen autoridades, para que el poder no se encuentre concentrado en solo una persona o un funcionario, chicos. Bueno,
Por otro lado, también debemos señalar que en la actualidad nosotros nos encontramos en un proceso de regionalización. ¿Qué es la regionalización? Es decir, nuestro país está estableciendo esto, ya no departamentos, sino regiones. Son divisiones territoriales de carácter geoeconómico, tomando en cuenta, chicos, que en nuestro país hay una gran diversidad de recursos, tanto económicos, naturales, sociales, y varias instituciones. Por eso se ha buscado esto, ¿no? Dividir el territorio en regiones. No es la primera vez que se hace esto. Aquí tenemos los proyectos de regionalización, chicos, que se impulsaron hace varios años, durante el gobierno de Alan García y durante el gobierno de Alejandro Toledo. Esta política de regionalización justamente seguía el curso, ¿no?, de la descentralización. Ujú. Miren, en el caso del sistema de regionalización de Alan García, se crearon regiones como la región Grau, ¿no? O la región nororiental del río Marañón, la región de Amazonas, la región de San Martín. Bueno, miren, esto es lo que en resumen, chicos, hoy en día tenemos. 24 departamentos, 25 regiones y una provincia. Ujú. Eh, bueno, hay una región en particular, muchachos, que es especial, ¿no? La de Lima. Y bueno, esta posee justamente la provincia, ¿no?, de Lima. Y bueno, tenemos entonces ya no 195 provincias, sino si le sumamos esta provincia de Lima, son 196. Y bueno, tenemos todavía, ¿no?, 1875 distritos. Ahora, solo un ejemplo de cómo está dividido el Perú en regiones, ¿no? Miren, solo un ejemplo, chicos, miren. En el caso de Tumbes, eso lo tenemos también en el libro, así que no hay ningún problema. La región Tumbes tiene como ciudad capital la ciudad de Tumbes y tiene como provincias, por ejemplo, Contralmirante Villar, cuya capital es Cerritos, y esta provincia tiene dos distritos. La provincia de Tumbes, cuya capital es Tumbes, y tiene 5 distritos. También se divide en la provincia de Zarumilla, cuya capital es Zarumilla, y esta provincia tiene 3 distritos. Y así, también, por ejemplo, tenemos el caso de Piura, ¿no? Ujú. En este caso, chicos, Piura posee 8 provincias. Esas 8 provincias, cada una se divide en distritos. Y bueno, también tenemos el caso, ¿no?, nosotros de Lambayeque. La región Lambayeque tiene su capital en Chiclayo y se divide en 3 provincias, ¿no? A su vez, cada una de estas provincias se divide en distritos. Y así eso pasa, chicos, con cada región del Perú, con las 24 existentes. Estos son otros 2 ejemplos más, ¿no? La Libertad y Ancash. Bueno, el resto tú lo tienes en el libro y lo podemos observar. Ujú. Y bueno, con esto terminaríamos, chicos, nuestra parte teórica. Vamos a pasar ahora a justamente a la parte práctica. Necesito que saquemos el libro, muchachos.
Ya, muchachos, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí vemos lo que te había dicho, ¿no? Miren, departamentos, solo que aquí están usando todavía la categoría de departamentos, ahí están las provincias, están las capitales. Esto va así, mira, por ejemplo, en el examen te puedo preguntar yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el departamento, la región de Puno tiene como capital a Puno. O por ejemplo, el departamento o la región de Lima tiene como capital a Lima. ¿Y cuántas provincias tiene? 10. Y así, muchachos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Veamos esto. Dice, pregunta número 1. Dice, con respecto a Lima Metropolitana y Callao, y el proceso de regionalización, ya, actual, en el Perú tomó como región a la circunscripción territorial enmarcada en los límites. ¿En qué límites, chicos? Lima Metropolitana, ¿qué límites es? A ver, ¿qué marcamos ahí nosotros? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Ya, muy bien. La municipalidad es los límites, chicos, en verdad lo que llamamos Lima Metropolitana es un límite, o mejor dicho, es Lima provincial. Por lo tanto, está utilizando límites de tipo provinciales, no municipales, ¿ya? No, 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 no. Disculpen, disculpen, chicos. Lapsus, tienen razón. Porque esta es la parte de distrito. Un minutito. A ver, está bien. Es municipales. Muy bien, muy bien. Ya está. La pregunta número 2 dice, la unidad territorial, ya, base de nuestro sistema político administrativo, con entidad cultural y cuyo ámbito es una unidad geográfica denominada, a ver, se denomina, ¿cuál es la respuesta? A ver, a ver. Muy bien, Bazán, excelente. Muy bien, Suma. Excelente, Vigil. Claro, la respuesta tiene que ser región, pues. Ese es el nombre, ¿no? Muy bien. Excelente, Vigil. Muy bien por ahí, Espíritu. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Las circunscripciones en las que se organiza el Estado y el gobierno conforme a sus competencias y autonomías propias es a nivel.
A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí me dicen la B, la C, muy bien Fernández, muy bien Espíritu. A ver, chicos, se organiza el Estado y el gobierno, dice. ¿En base a qué tipo de competencias? Nacional, regional y local. Ujú. Esta viene esa respuesta. Nacional es lo mismo que central, pues. Central, no la capital. Regional, las regiones y local, los distritos y las provincias. Así es. Muy bien. A ver, pregunta número 4. La Constitución Política del Perú establece que la descentralización constituye una permanente política del Estado. Establezca las afirmaciones correctas sobre el tema. A ver, ¿tienen como objetivo fundamental el desarrollo integral, armónico y sostenible del país? Sí, claro que sí. Propicie que el 31% de la población nacional se asiente en Lima metropolitana. En 31 no, más bien lo que quiere es reducir eso, ¿no? Ujú. Por eso se llama descentralización. Quiere que las personas no estén tan concentradas viviendo en la capital. El Perú lo ha adoptado desde el año 2002 para superar el centralismo político, económico, administrativo verdadero. ¿En qué gobierno? ¿Quién gobernaba en el 2002? ¿Te acuerdas? ¿Quién gobernaba ahí, muchachos? Alan García, claro, muy bien. Su objetivo político es centrarse en la participación y fiscalización de los ciudadanos, ujú, en la gestión de sus asuntos públicos de cada región y localidad. Ya. Y la creación de regiones se estableció sobre la base de los departamentos existentes, por supuesto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería entonces la respuesta, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería? La 3 también, ¿no? Uno, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La C, ¿no? Claro, uno, 3, 4, 5. Muy bien. La respuesta no es Alan García. 2002 ya no está Alan, chicos. Es Toledo. Claro, Alan hace algún prototipo de regionalización o intenta hacerlo en los años 80, pero no funciona. La pregunta 5. Al observar el siguiente mapa, la letra A representa un espacio fronterizo, ¿ya? Definido como, eso viene a ser una provincia, chicos, una provincia fronteriza con Ecuador. A eso se llama una zona de frontera. Si fuera un área, en este caso sería todo el departamento. A ver, 6. Una política permanente del Estado de carácter obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral, armónico, sostenido del país, mediante la separación de competencias y funciones, así como el mantener el equilibrio ejercido de poder sobre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Ujú. A ver, esos son los tres niveles de gobierno, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, la A me dicen. Ujú.
La descentralización es la respuesta. Muy bien, claro. La respuesta es la A. Muy bien. A ver, la número 7. Una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tenga esto es lo mismo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Es lo mismo, chicos. A ver, la número 8. Relacione los departamentos con sus respectivos países fronterizos. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cuál sería? A ver, Ucayali sería frontera con qué país? Con Brasil, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Ah, entonces podríamos poner, por ejemplo, Ucayali con Brasil, Puno con Bolivia, Tacna con Chile y Tumbes con Ecuador. Muy bien. ¿Cuál sería entonces? Podríamos poner entonces, en la primera en Bolivia van a poner letra B, chicos. Después al costadito de Brasil van a poner letra A. Al costadito, por ejemplo, de Ecuador pondrían letra D. Y el costadito de Chile pondrían letra C. Esa sería, pues, ujú, ¿ya? Esa sería la respuesta. No te olvides. ¿Ya? Muy bien. Ya, la 9 dice, país vecino con el que tenemos más departamentos fronterizos. 5 en total. Uy, piensen bien, ¿ah? A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿Brasil o Ecuador? Con Brasil tenemos 3 departamentos fronterizos. La respuesta es Ecuador, chicos. Sí, Ecuador. La provincia más occidental del Perú es provincia más occidental del Perú, muchachos. Ujú. Lo que tiene que estar ubicado en donde, en Piura, ¿sí o no? Se llama Talara. Claro, recuerden, el término occidental a qué hace alusión, chicos. A ver, al oeste, ¿verdad? Claro. Y oriental, muy bien este. Ya está, muy bien. Recuerda, departamento más oriental del Perú, ¿cuál sería? Más oriental. Si el más occidental es Piura, ¿cuál sería el más oriental? Loreto, Loreto sería el que está ubicado más al norte. Tacna, el que está más al sur. El más oriental sería, chicos, Madre de Dios. ¿Ya? No se vayan a olvidar de esto, por favor. Muy bien, muchachos, con eso terminaríamos nuestra clase. Ujú. Y bueno, podemos pasar a desarrollar el temático. Podríamos pasar a trabajar el temático, chicos. A ver, ingresen, por favor.